Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Quien les habla la profesora Yolimar Gil desde acá de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El día de hoy quiero conversarle un poco acerca de la presentación del plan de evaluación de la unidad curricular Pensamiento Administrativo. En este tiempo vamos a estar conversando sobre el eje temático de la organización como entidad social y objeto de estudio de la administración, con una duración de clase de 4 horas. Para comenzar, el profesor va a realizar una lluvia de ideas acerca de este tema para hacer una actividad diagnóstica y poder ver los conocimientos previos que tiene el estudiante. Seguido de ello, el profesor va a hacer una exposición de lo que son la organización como entidad social, los tipos, las características, algún caso práctico sobre ONG o empresa pública o privada, y también podrá realizar una serie de evaluaciones durante esta clase que serán explicadas a continuación. En este tiempo vamos a hablar un poco acerca del plan de evaluación, que consta de 3 actividades que se van a realizar de forma o tipo de evaluación sumativa, que me permite ver lo que el estudiante ha alcanzado o lo que domina, teniendo así una ponderación en la evaluación que me permite ver todos los conocimientos que adquirió de la unidad. También vamos, mediante esta actividad y lo que es la técnica, vamos a generar lo que es el proceso de aprendizaje mediante la técnica específicamente, y de allí llenar los instrumentos que son los recursos donde se va a recolectar esa información. En este caso vamos a trabajar con lo que es un mapa mental, luego vamos a hacer una discusión grupal y al finalizar una exposición que vamos a tener de manera de que los estudiantes puedan expresar sus habilidades y destrezas. En este tiempo vamos a hablar sobre el plan de evaluación y la actividad del mapa conceptual que se va a realizar en el momento PI de Ferreiro, que es el momento del procesamiento de la información, donde el estudiante va a poder realizar, según la técnica o la forma de recoger esa evidencia de aprendizaje, se va a hacer mediante la técnica de análisis de producción, es decir, donde el estudiante va a construir su propio conocimiento a través de ese mapa conceptual según un concepto adquirido de lo que es organización como entidad social. Allí, por medio de esa técnica, se recoge la evidencia y se va a utilizar como instrumento o como aquel documento o aquel registro que se va a realizar de toda esa información recogida. Se va a utilizar la escala de estimación. En este caso vamos a utilizar esta escala porque me permite ser un poco más objetivo para medir lo que es el logro del estudiante y puedo obtener una calificación. Incluso, por ejemplo, en el caso de este mapa mental, si una característica de creatividad pudo haber sido buena, excelente, o no cumplió con las características solicitadas. Esta herramienta es muy eficaz y me permite hacer esa medición de logros. En cuanto a la actividad de la discusión grupal, esta la vamos a hacer como una retroalimentación del estudiante. Va a haber una discusión grupal donde se va a manejar los contenidos del caso práctico e incluso comparar con los conocimientos ya recogidos. Mediante la técnica vamos a utilizar la técnica de observación. En este caso el estudiante va a trabajar y el docente va a estar observando y le va a permitir ver de manera objetiva todas las habilidades que puede estar desarrollando el estudiante. En este caso vamos a utilizar una lista de cotejo que sí ahí nos permite verificar si el estudiante cumple o no cumple con ciertas características en la discusión, si tuvo una participación activa, sí o no, si en este caso el estudiante pudo hacer un aporte significativo al grupo, si estuvo atento a la discusión o tuvo una participación oportuna. Este instrumento es un poco más cerrado, me permite verificar sí o no algunas series de criterios específicos. En cuanto a la parte de la exposición, la vamos a realizar en el momento de Ferreiro de la evaluación, que vamos a unir con la interdependencia social, donde el estudiante se confronta y socializa mediante esa exposición. Allí lo vamos a medir con la técnica de la observación, donde el docente podrá verificar los conocimientos que pueda tener el estudiante del dominio del contenido.
y lo vamos a utilizar con el instrumento de la rúbrica y lista de cotejo. En este caso, la rúbrica me permite generar mucho más los criterios que podemos evaluar de este conocimiento de aprendizaje. En la exposición, el docente va a estar atento en que si el estudiante cumple con algunos criterios de dominio en cuanto a lo que es dominio del contenido, en cuanto a la fluidez, y esta rúbrica le va a permitir generar esa información y una lista de cotejo para poder complementar, en este caso, si el estudiante cumplió o no cumplió en casos de, por ejemplo, puntualidad, en casos muy específicos que me permitan medir de manera cerrada el logro, o de forma objetiva me ayuda a verificar y poder acercarnos un poco más a cómo el estudiante fijó ese aprendizaje significativo. Continuando con el plan de evaluación de manera abierta, podemos ver que los criterios de evaluación asignados para el contenido del mapa mental van a ser las habilidades de creatividad, el dominio de contenido, la forma como el estudiante organiza la información, la capacidad que pueda tener de redactar y su ortografía. Y eso va a tener una ponderación de 5% sobre la nota. La discusión grupal, vamos a poder visualizar del estudiante lo que es el dominio de contenido, cómo organiza las ideas de trabajo en equipo y la pertinencia de la información, con una ponderación de un 10%. En esta discusión grupal, el docente va a poder observar si el alumno pudo trabajar, socializó con el grupo, en este caso. En el caso de la exposición, vamos a evaluar los criterios de dominio del contenido, todo lo que es la fundamentación teórica, la fluidez, cómo se desenvuelve el alumno, la forma en la que explica y se dirige comunicativamente a sus compañeros, y esto va a tener un porcentaje mayor de 15 puntos, ya que aquí vamos a evaluar o vamos a ver todo lo que es el conocimiento ya adquirido y el conocimiento que el estudiante maneja de los diversos temas o que pudimos evaluar durante la clase o asignación. Luego de revisar esta unidad de aprendizaje con su plan de evaluación, podemos ver que evaluar no es simplemente colocar una nota o medir un logro, es acompañar al estudiante en ese proceso de aprendizaje significativo donde él pueda, con cada momento y las técnicas evaluadas, pueda fijar ese aprendizaje y se pueda evidenciar y llenar ese instrumento para dar una objetividad, una claridad, para poder ser pertinentes con cada actividad y el momento de aprendizaje de los alumnos. Debemos preguntarnos como docente quién va a evaluar, cómo lo va a evaluar, dónde lo va a evaluar, cuándo lo va a evaluar. Y en este tipo de preguntas podemos ver que vamos a hacer una orientación significativa y una retroalimentación para poder hacer una transformación en el estudiante y que él pueda fijar ese conocimiento cognitivo significativo para desarrollar sus habilidades.